Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Buenos días, querida y amable audiencia. Es un honor para mí nuevamente volverlos a recibir en esta su casa de la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo para Radio San Juan Diego. Mi nombre es Virginia Alvarado y estaré conduciendo tu programa ¿Dónde estás? Esta pregunta que le hizo Dios a Adán y la encontramos en el libro del Génesis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás después de haber tomado Adán sus decisiones? Decisiones muy opuestas, ¿verdad? Muy contrarias a lo que Dios había indicado. Y entonces, es algo similar a lo que quizás tanto tú como yo vivimos en el día a día, y que a veces también nuestras decisiones no son lo más idóneas, lo más correctas, lo más adecuadas, y tampoco lo que más asemeje a lo que Dios quisiera para nosotros. Pero tenemos un Dios que es misericordioso, que nos dé el tiempo para poder reconocer esas malas decisiones y poder encauzar nuevamente el camino hacia donde sea su voluntad. Entonces, en este contexto de ¿dónde estás?, te invito que hagamos una oración para que sea el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien nos ilumine y nos vaya encaminando y acompañando en este momento, en este tiempo de la lectura de su palabra y de la meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema del día de hoy se titula Los signos del reino. Y dirás, ¿cuál reino? Del reino de Dios. El reino de Dios tiene signos, y esos signos nos van indicando que el reino ya está cerca o que el reino ya está presente. El reino ya se encuentra aquí, y como que en el ambiente empieza a haber signos de la presencia de ese reino. Entonces, Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Vamos a escuchar vamos a escuchar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Vamos a poner atención. Dice: Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos, que Dios realizó por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben. Palabra de Dios. Jesús, dicen Hechos de los Apóstoles, un hombre acreditado por Dios. Y es que los signos del reino que Jesús lleva a cabo van a dar vamos a poder ver tres cosas con esos signos. Primero,
que el Padre le ha enviado. Y vemos aquí en Hechos de los Apóstoles que Jesús es un hombre acreditado por Dios, dice, ante ustedes. Entonces, esos signos que lleva a cabo Jesús, primero lo acreditan ante nosotros porque es un hombre acreditado por Dios, es decir, el Padre le ha enviado. Después, esos signos invitan a creer en Jesús. Y vamos a nombrar un tercero. Jesús concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros que vamos escuchando en las lecturas durante la misa, esos milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas obras entonces testimonian que Él es Hijo de Dios. Así es que los milagros son manifestaciones del poder de Jesús. Vamos a escuchar la cita de Mateo capítulo 4, versículo 17, en la cual nos dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús inicia entonces su predicación con este mensaje. Conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y este mensaje lo ha dado a sus discípulos. Y ellos tendrán, a su vez, que hacer resonar este mensaje en todo el país de Israel. Pero también tendrán, por medio de este mensaje, ir anunciando que el reino se avecina, que el reino debe ser aquel que cubra y llene completamente lo que Dios quiere. Con esta cita bíblica de conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Mira, dice ha llegado, no dice está cerca, no dice ya mero viene, no, dice ya ha llegado, es decir, ya está aquí. Entonces, vamos a ir viendo que estos signos del reino, Jesús va a emplear dos lenguajes. Uno hecho de palabras que van a ser las parábolas y otro hecho, valga la redundancia, de acciones que van a ser los milagros que Jesús va a estar realizando y llevando a cabo mientras Él está, pues, en la tierra. Estamos hablando de ese tiempo, ahorita de ese tiempo de Cristo, cuando Él estaba en la tierra. Entonces tenemos dos cosas. Jesús va a ocupar un lenguaje de palabras que van a ser las parábolas y va a ocupar otro lenguaje de acciones que van a ser los milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son signos que van a manifestar el poder que Jesús tiene, pero que también estos signos van a servir de puente para que podamos nosotros ver una realidad invisible. Algo sí existe, sí está pasando, pero no lo podemos captar a simple vista. Sin embargo, los signos nos van a ayudar como puente a que nosotros podamos captar
alcanzar esa realidad invisible, que no es tan fácil de poderla intuir, ¿verdad? Contemplar. Entonces, por eso es una acción concreta, es un hecho, es una realidad palpable donde yo voy a poder contemplar algo que sin el signo no podría verlo porque es una realidad invisible. Espero no haberte confundido. Bien, los milagros dicen lo mismo que las parábolas. El reino de Dios está cerca. Sin embargo, en el milagro, el anuncio de este reino se esconde bajo un velo del signo. Las parábolas son predicación en palabras. Los milagros también son predicación, pero a través de hechos, a través de acciones. Entonces, las parábolas, que son palabras, nos hablan del reino de Dios. Y los milagros nos muestran cómo será ese reino. La palabra solamente, que es la parábola, solamente te habla del reino de Dios. Pero el milagro te muestra cómo será ese reino. Es decir, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin hambre, sin muerte. Y eso no lo hace la parábola, pero el milagro sí. Entonces, la parábola, que es una predicación en palabras, nos habla del reino de Dios. El milagro es una predicación también, pero en acciones, y nos va a decir entonces cómo será ese reino. Bien, la parábola, y te hablo mucho ahorita de, las parábolas con los milagros, porque estos son los signos, es el lenguaje que Jesús utiliza para podernos dar a conocer el reino de Dios. Así es que en este tiempo del tiempo ordinario, en la misa dominical, estaremos escuchando las parábolas del reino, es decir, un lenguaje en palabras que nos dice cómo es el reino, y después estaremos escuchando los milagros de Jesús. Otra predicación, pero en acciones, que nos dice cómo va a ser. Entonces se conjuntan las dos, palabras y acciones. Así es que la parábola es aquel lenguaje que utiliza imágenes con las cuales solamente nos dice: el reino de Dios es semejante a. Nos dice es semejante a, pero no define el reino. Nada más nos está diciendo es semejante a una semilla de mostaza, es semejante a la levadura que pone una mujer en 3 medidas de harina, es semejante a un hombre que encuentra un tesoro, a un hombre que va y vende todo lo que tiene para comprar la perla preciosa, es semejante también al grano de trigo. Entonces, la parábola
nada más nos dice semejante a, pero no define el reino de los cielos, sino que nosotros en la parábola tendremos que seguir excavando y excavando y buscando para poder seguir nutriéndonos de la palabra de Dios. Y la parábola jamás agota su significado. Es como ya ves el cono de los helados, obviamente viene en forma piramidal, ¿verdad? Y tiene una profundidad el cono del helado. La parábola, su significado, dependiendo del grado de profundidad de meditación que nosotros realicemos a la palabra contenida en esa parábola, será entonces el nivel de meditación y de comprensión que tendremos del reino de Dios. Por eso es inagotable la parábola. Y la parábola entonces también sería un poquito como injusto que nosotros expresáramos, y otra vez la iglesia con lo mismo, parábolas. Otra vez dicen la misma parábola que repitieron hace 2 años, hace 1 año, pero no, la cuestión no es esa. Es que si ya la escuchaste el año pasado y meditaste y algo aprendimos, este año tendrá que ser una mayor profundidad en la parábola, en su significado y en el aprendizaje de esa palabra, de ese lenguaje que Jesús utilizó para hacernos ver por medio de ese signo que el reino de Dios ha llegado. Ahora, ¿qué pasa con el milagro? El milagro, a diferencia de la palabra, es concreto porque se lleva a cabo por medio de hechos. En el milagro no se utilizan, sí se utiliza imágenes, pero más que imágenes, en los milagros hay 3 cosas que nosotros no debemos de perder de vista. Primero, nos tendremos que ubicar en el contexto en el que sucedió el milagro, en el tiempo de Jesús, en el momento que Él lo realizó, con aquella o aquellas personas en aquel lugar del país de Israel, en aquel tiempo. Son cosas que no debemos de perder de vista. El lugar, la persona, el momento o el tiempo. No debemos de perder de vista eso. Y es que Jesús hace y muestra con los milagros cómo será el reino de Dios cuando llegue ese reino en plenitud. Y lo muestra él mismo con hechos. ¿Cuándo? Pues mira, cuando vienen a preguntarle a Jesús de parte de Juan, que si él es el Mesías esperado o tienen que esperar a otro. Entonces Jesús les contesta lo siguiente en Mateo 11, capítulo 11, versículos del 4 al 5. Les dice, miren, vamos a leer desde el versículo 3 para ver qué le dijo. ¿Qué le preguntan? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Mira, lo que oyen y ven. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven.
Con esto también ya nos vamos dando cuenta de la diferencia con el lenguaje de la parábola, que aunque son dos lenguajes que nos permiten ver los signos del reino, sí hay diferencias. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Eso dice Jesús. Si ustedes ven esto y oyen esto, es que entonces ha llegado el reino de Dios. Y pues ya van y le cuentan a Juan lo que Jesús les contestó. Y entonces saben, por esos signos que Jesús les acaba de dar, por esas realidades, por esos hechos concretos, por esos milagros que Jesús realiza, que Él es el Mesías. ¿Recuerdas la cita bíblica que leímos al principio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22? Lo voy a volver a leer. Dice: Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben. Dios acreditó a su mismo Hijo, a su propio Hijo, y entonces Dios, por medio de este poder de Cristo, de los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Es que entonces Jesús era el que debía de venir. Jesús es el Mesías, porque está acreditado por su Padre. Entonces ya no hay a nadie quien esperar. Es Él el esperado, es Él del quien las Escrituras habla. Y esos serán los signos del reino que Jesús va mostrando. Entonces, las parábolas es un lenguaje en palabras que solamente dice el reino de Dios es semejante a, pero no nos lo revela, no nos dice cómo será. Pero el milagro también es una predicación, pero es una predicación utilizando acciones, los hechos. Y en esos milagros, entonces, cuando ustedes vean y oigan, le dice a los discípulos de Juan, todo lo que ya nombramos hace rato, entonces la buena nueva, es decir, el Evangelio, el reino de Dios, ha llegado. Esos serán entonces los signos del reino. Pero bueno, aquellos milagros a los cuales asistió, vamos a llamar la muchedumbre, ¿verdad?, que acompañaba o que se acercaba a escuchar a Jesús en ese tiempo mientras él vivió aquí o tuvo esta vida terrena, pues nos ayudan a ver cómo será el reino de Dios cuando los tiempos hayan concluido, y que se suma a lo que el profeta Isaías también en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento también había mencionado cuáles iban a ser los signos de aquel que habría de venir a instaurar el reino. Y estamos hablando de profeta Isaías, que dijo una profecía con un periodo de tiempo de unos 700 a 800 años antes
de que sucedieran. Y vamos a ver cómo también en esta línea del tiempo también hubo, por medio del profeta, y en este caso Isaías, quien avisaba cuáles signos debía demostrar aquel que fuera el Hijo de Dios, que iba a venir a restaurar el reino de Dios. Entonces Isaías, en el capítulo 35, versículos del 5 al 6, dice lo siguiente: entonces se despejarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Eso dice Isaías. Esos son los signos. Cuando ustedes vean esos signos, ese es el hombre. Y Jesús lo menciona y lo dice. Cuando ustedes vean esto y oigan, vayan y cuenten a Juan lo que han oído y lo que han visto. Así es que estos milagros nos ayudan a ver cómo va a ser ese reino de Dios cuando los tiempos hayan concluido, cuando ya se esté en la plenitud. Considero que quizás en lo personal será un reino muy maravilloso, un reino muy lindo. En el libro del Apocalipsis también se menciona: ya no será necesario el sol, la luz del sol, porque bastará solamente la luz de Dios. Ya no habrá tampoco llanto, ya no habrá muerte, no habrá enfermedades, no habrá, ya les iba a decir lágrimas, ¿verdad? Pero es igual, que o más o menos sinónimo de llanto, pero hablan de un reino distinto al que pudiésemos ahorita todavía estar en ese camino trabajando, porque no es la plenitud, no es la plenitud. Ahora, los milagros son momentos importantes que suceden en aquel lugar, en aquella o en esta persona, y que si nosotros tomamos en cuenta y no pasamos por alto en dónde se llevó a cabo, esto nos puede ayudar a ver que en la historia o durante la historia siempre se han presentado estos signos, estos milagros de Dios con su pueblo. Y pudiéramos entonces estar hablando de una historia del reino de Dios, y que los milagros han tenido su presencia en esta historia desde el Antiguo Testamento, pero que es Cristo quien viene a dar esa plenitud en el momento en que Él los lleva a cabo, los realiza. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder ver sus saludos. Eduardo Marc dice: buenos días. Hola Marc, buenos días, gracias por estar viendo el programa. Tereselina Rodríguez dice: buenos días, feliz viernes y fin de semana. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? A veces como que las semanas están un poquito agitadas, y si dices, bueno, ya es viernes, ya llegamos un poquito a descansar. Gracias, Tere, por conectarte. Eduardo Omar dice: interesante. Y Maritza Coyotzin, creo que sí, ¿verdad? Maritza Coyotzin. Buenos días. Hola, Maritza, gracias por estar viendo el programa. Bien, pues hay algo que nosotros no debemos de quitar la mirada, es que
En las parábolas, Jesús, decía yo hace rato, utilizó imágenes, pero en los milagros, Jesús tiene y los lleva a cabo en un lugar geográfico, el cual no debemos de perder de vista, porque solamente mirando de esa manera el milagro, podremos penetrar de una manera más profunda la realidad del reino. A veces decimos, pues qué padre sería, yo tengo este problema, yo tengo esta enfermedad, me aqueja aquella circunstancia, y qué padre sería que Dios también a mí me hiciera un milagro. ¿O qué tengo que hacer para que Dios haga en mí un milagro? ¿O cómo es que Dios, a qué personas escoge para hacer el milagro? Pues para empezar, no tenemos que tener nada en especial, porque el milagro, uno de ellos es la vida. Aparentemente, el poder estar una madre embarazada, aparentemente decimos, ay, pues el embarazo es sencillo, pero no es sencillo embarazarse. No es fácil. Y cuando la madre ya se embaraza, ahí hay un milagro. Dios ha hecho un milagro, que es la vida. Ya se llevó ahí a cabo un milagro. Quizás a lo mejor tenemos las ganas o el ansia de ver cómo se veía en la época de Cristo, y tenemos quizás esa necesidad de, a ver Señor, muéstrame tus milagros, a ver, déjame verlos, ¿no? Pero lejos de estar movidos por la curiosidad, recordemos, ¿verdad?, que cuando Jesús está en este proceso en su pasión, hay un hombre llamado Herodes, quien lo mueve mucho la curiosidad, y más que nada quiere ver qué magia hace este hombre, porque también eso, ¿verdad? Dice, hace magia. Y entonces va y ve a Jesús, lo busca y ya le avisan dónde está, y va y lo ve. Y entonces está fascinado Herodes con la persona de Jesús. Y le pide que le haga algo, le cuestiona, lo llena de preguntas, pero el Señor jamás le contestó. Jamás hizo un milagro delante de él. Simplemente lo observaba. Lo observaba, nada más, en silencio. Ni contestó y tampoco hizo. Entonces podemos nosotros quizás a lo mejor caer en esa tentación también de vamos a ver qué hizo, qué milagro hizo Jesús. Vamos a ver, Señor, hazme un milagro. Allí ya estamos a ver si te hizo el milagro. Entonces, tengamos cuidado en esa parte de no caer. Sin embargo, nosotros tenemos esa necesidad, ¿verdad?, de ver a Jesús. Pero recordarás esas palabras. Y por eso te digo, no perdamos de vista el contemplar el lugar, la persona y el momento en que realiza el milagro, porque realmente tendríamos que estar ahí. Es decir, cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Imaginarnos ese contexto, quiénes estaban ahí, cómo estaba la gente reunida, qué habrá sentido el paralítico, cuál habrá sido su sorpresa, las expresiones de todos los ahí reunidos. Pero también cuando le dice al sordomudo la palabra éfeta, cuando le dice a la tempestad
calla, enmudece. Y también cuando le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y así sucesivamente podríamos mencionar cada una de esas palabras que dieron origen a un milagro que Jesús realizó mientras estaba aquí en la tierra. Entonces, no debemos de olvidar respecto a los milagros la parte histórica y tampoco la parte geográfica. Pero lejos de ser los milagros una fuente de, les decía yo, de admiración o de, a ver, vamos a ver qué hay, si es cierto. Fíjate que los milagros son un anuncio de esperanza. Nosotros vivimos en este tiempo un tiempo de esperanza y de espera. Esperanza y espera. Por ello, los milagros que vemos día a día, tan solo el milagro del don de la vida, con todo y como es la vida cotidiana, no ha llegado a una plenitud, sino estamos en el camino de la espera, de la plenitud de aquello que Jesús también nos prometió, que es la vida eterna. Así es que los milagros son aquella luz de esperanza, aquello que se deja entrever para que nosotros podamos ver esos signos del reino. Y muy posiblemente me dirás tú, sí, pero quizás los milagros han dejado de existir, pero no. Los milagros, decíamos que son signos. Y esos signos los llamamos sacramentos de la Iglesia. Así es que el milagro sigue ocurriendo y, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1116, los signos llamados sacramentos de la Iglesia son llamados también la obra maestra de Dios. ¿Quieres ver un milagro? Ve a misa. Ahí sucede el milagro. Ahí sucede este milagro cuando el sacerdote te da la comunión y dice, este es cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos, amén. Ahí hay un milagro. Cuando te dice el sacerdote, tus pecados te son perdonados, como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Te suenan esas palabras? Tus pecados te son perdonados. ¿En dónde? En el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Entonces también existe ahí un milagro. Si frecuentas el sacramento, porque decimos sí, pero ¿dónde está el milagro? En los sacramentos. Y si lo frecuentas, lo vives, y no solo lo vives, lo experimentas. Ves esa realidad en acciones concretas, pero de algo invisible que los ojos no pueden ver, pero que son a través de los signos. Entonces tenemos estas palabras, tus pecados te son perdonados, en el sacramento de la confesión, y ahí existe un milagro. En el momento en el que el sacerdote está consagrando, ¿verdad? Decimos el gesto de la epíclesis sobre los dones preparados, que es pan y mezcla de agua y vino. En ese momento de la epíclesis que el sacerdote pide a Dios Padre que envíe su Espíritu para que esos dones se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí está el milagro. Ahí está sucediendo también un milagro, en donde este es mi cuerpo
entregado por ustedes. Es decir, el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo que Jesús dijo en aquella última cena, cuando se encontraba en el cenáculo reunido con sus apóstoles. El Señor dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ahora el sacerdote en misa lo que hace es pronunciar esas palabras que Jesús dijo en la última cena. Y ahí ocurre también un milagro. Pero para que tú te hagas partícipe de ese milagro, tienes que estar en misa. Tienes que ir a recibirla, la comunión. Tienes que alimentarte de ella. Ahí está el milagro. Entonces ya llevamos estos 2 sacramentos. Pero también cuando los que estamos bautizados, también nos hace decir en el credo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta será la plenitud de los tiempos. Cuando los tiempos lleguen en plenitud, entonces veremos realmente la grandeza, lo maravilloso del reino de Dios. Por el momento solamente son signos de la llegada del reino. El reino ya llegó. El reino ya está aquí, porque podemos participar de los sacramentos. No así antes. Bueno, ese sería otro tema, pero vamos a enfocarnos en el hoy. El reino ya está aquí, el reino ya llegó, el reino es Cristo. Y los milagros se hacen diario en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, en el amén, cuando tú lo dices, porque tú estás creyendo que realmente es su cuerpo y su sangre. Ahí ya no cuenta lo que decimos la asamblea, sino tú crees que realmente es Él, y por eso dices solito cuando el Padre te da la comunión, que te dice el cuerpo de Cristo, tú solo dices amén, porque eres tú y Cristo en donde te encuentras con Él. Entonces ahí está el milagro. Los milagros siguen sucediendo, los milagros siguen pasando. Jesús sigue haciendo milagros. Pero a veces buscamos, como Herodes, esta parte del sensacionalismo, de la curiosidad e inclusive de la magia. ¿Queremos milagros? Vayamos a misa y al sacramento de la confesión. Porque esas mismas palabras que le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, las dice en el sacramento de la confesión. Bueno, pues espero que esta información te haya sido algo de utilidad, que nos demos la oportunidad entonces de asistir a misa, de frecuentar el sacramento de la confesión, porque el reino de los cielos ya está aquí. Sus signos ya están. Tenemos los sacramentos. Y nosotros también podemos ver, como dijo Jesús, cuando tú veas permítanme, estoy buscando la cita. Cuando Jesús igual le dice a los discípulos de Juan, cuando tú veas a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los sordos escuchar, el reino ha llegado. Y eso podemos constatarlo. Muchos que hemos sido ciegos, vemos. Muchos que hemos sido sordos, como que empezamos a escuchar.
muchos que seguimos paralíticos, como que ya empezamos a movernos. Entonces, el reino de los cielos ha llegado, porque ya damos muestra de esos signos. Te invito entonces que este domingo te des la oportunidad de ir a ver y de escuchar ese gran milagro en la Eucaristía, porque los milagros siguen sucediendo y siguen pasando hoy en el 2023. Mi nombre es Virginia Alvarado, me dio gusto estar contigo esta mañana. Cuídate mucho. Si Dios lo permite, nos vemos primero Dios la semana que entra con otro tema en esta línea del reino de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar el programa. Gracias, Nancy. Y nos vemos primero Dios la semana que entra. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.